¿Qué sucede cuando las personas que deberían servir al público en realidad se sirven a sí mismas? Bueno, hoy vamos a revisar a fondo el Código Penal para entender con claridad qué es un delito cuando quien lo comete es un servidor público. Muy bien, este es nuestro plan. Primero, lo fundamental, definir quién es un servidor público. Después nos meteremos con los tipos de delitos, desde el abuso de poder hasta los económicos. Y cerraremos con lo que todos queremos saber, las consecuencias reales. Vamos a empezar por el principio, con la base de todo. Porque, para saber quién puede cometer estos delitos, primero hay que saber a quién considera la ley un servidor público. Y esta pregunta, que parece sencilla, es la clave de todo. La respuesta nos va a decir hasta dónde llega el brazo de la ley, y por lo tanto, quién tiene que rendir cuentas bajo estas normas. Pues resulta que la definición es súper amplia, o sea, no hablamos solo de altos funcionarios. Piensen en casi cualquier persona que trabaje para el Estado, en cualquier nivel, ya sea en una oficina de gobierno, en el Congreso o incluso en el Poder Judicial. Todos ellos entran en esta categoría. Y miren, aquí tenemos el texto legal, el mismísimo artículo 232. No hay que memorizarlo, claro, pero lo importante es ver que la ley está diseñada para ser muy inclusiva. La idea es que nadie con una responsabilidad pública se quede fuera. Ok, ya sabemos quiénes son. Ahora veamos qué pasa cuando ese poder que se les da se empieza a usar mal. Aquí entramos de lleno en los delitos de abuso de autoridad. Y fíjense que el abuso de autoridad tiene muchas caras. La ley es súper específica. Puede ser desde algo como impedir activamente que se aplique una ley, hasta usar la fuerza sin razón, o incluso algo tan aparentemente simple como negarle a alguien un servicio al que tiene derecho. Y que nadie se engañe, esto es serio. Cualquiera de estas acciones puede terminar en una condena de hasta 8 años de prisión. La ley no se anda con juegos cuando se trata de abusar de la confianza pública. Ahora sí, hablemos de dinero. Pasamos a esos delitos que son, digamos, los protagonistas cuando pensamos en corrupción, los que le pegan directamente al dinero de todos. A ver, aquí hay que poner atención para no confundir dos cosas clave, cohecho y peculado. El cohecho es en esencia un soborno, aceptar algo de valor a cambio de hacer o dejar de hacer algo. El peculado, en cambio, es ya meter la mano directamente al cajón, usar los recursos públicos para beneficio propio. Y una vez más, aquí está la ley. Lo más importante de estos artículos, el 242 y 243, es que marcan una línea muy clara entre aceptar un soborno y malversar fondos. Los dos son delitos graves, por supuesto, pero son distintos. Luego tenemos una figura muy interesante, el enriquecimiento ilícito. Este delito es distinto porque no se enfoca en una acción, sino en el resultado. Si un funcionario de repente tiene muchísimo más dinero del que podría justificar con su sueldo, bueno, la ley sospecha, y con razón. Y aquí viene un detalle crucial. El castigo no es fijo. En muchos de estos delitos financieros, la pena aumenta dependiendo del monto involucrado. O sea, a mayor sea el daño al dinero público, mucho más severa será la consecuencia legal. Pero la corrupción no es solo robar o dar órdenes ilegales. La ley también castiga formas más sutiles de usar un cargo para obtener ventajas, como el uso de la influencia y la intimidación. El tráfico de influencias. Ese es el famoso uso de palancas. La ley castiga al funcionario que usa su posición para ayudar a gestionar negocios de terceros, a cambio, claro está, de un beneficio económico para sí mismo. Y esto no se toma a la ligera, ¿eh? Este delito puede llevar a una persona a la cárcel por un periodo de 2 a 6 años. Y ahora, un delito que es un ataque directo al corazón de la justicia, la intimidación. Hablamos de cuando un funcionario usa la violencia o incluso amenazas para asustar a alguien y evitar que denuncie un acto ilegal. Es gravísimo. Justamente por eso, por ser un intento de callar a la justicia, la pena es todavía más alta. Puede llegar hasta los 9 años de prisión. El mensaje es claro. Con eso no se juega. Bien, ya vimos los delitos. Ahora vamos a juntar todas las piezas para ver el panorama completo de las consecuencias. Al final del día,
¿Cómo se castiga todo esto? Esta tabla nos da un resumen muy claro de las penas de cárcel. Llama la atención cómo los delitos que tienen que ver con dinero, como el peculado o el enriquecimiento ilícito, tienen las penas más altas, llegando hasta los 14 años. Esto nos dice lo serio que se toma el mal uso de los fondos públicos. Pero no todo es tiempo en prisión. Además, están las multas. Y se calculan con un sistema curioso llamado días multa. Esencialmente, el juez decide un número de días, y el sentenciado tiene que pagar el equivalente a esos días de salario mínimo. Es un golpe económico que se suma a la cárcel. Y ojo, porque quizá esta es la consecuencia más importante a largo plazo. El castigo va más allá de salir de la cárcel. Una condena por estos delitos significa la destitución inmediata. Y no solo eso, también se prohíbe que esa persona vuelva a tener un cargo público. Es una forma de decir, quien traiciona la confianza no tiene una segunda oportunidad. Entonces, el Código Penal es muy claro sobre cómo castigar la corrupción. Pero todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una mucho más profunda. Más allá de las leyes y de los castigos, ¿cómo le hacemos para construir una verdadera cultura de integridad en el servicio público? Ese, sin duda, es el mayor de los retos.